Dios te bendiga en esta preciosa noche que el Señor nos ha dado para que tú y yo nos podamos gozar en su presencia. Te damos la bienvenida a esta nueva transmisión en esta preciosa hora que el Señor sabemos tiene para ti muchas bendiciones. Así que quédate con nosotros atento a lo que el Señor va a ministrar y hablar a tu corazón. Dios te bendiga. Ven, es hora de adorarle, gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Buen día, amados. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos nosotros en este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Es para mí una grata oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. En medio de tiempos difíciles, Dios nos da sustento a través de su palabra
De la misma manera que el Señor sustentó al pueblo de Israel en medio del desierto con el maná, con la peña que brotaba agua, el Dios del cielo sustentó a su pueblo hasta llevarlo a completar sus promesas. Y este tiempo no es tiempo diferente para el pueblo de Dios. Yo creo que el Señor tiene palabra en este día para todos nosotros, de manera que podamos pasar al otro lado del Jordán y podamos glorificar al Señor, que podamos también cantar un canto de victoria como hizo Moisés. En este tiempo el pueblo de Dios debe sentirse privilegiado de que el gran Yahvé es el que nos dirige, que el gran Yahvé protege a su pueblo, que el gran Yahvé cumplirá sus promesas en nosotros. Y en este día quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor ha traído a mi vida y que ha sido de bendición para mí y para mi familia. Quiero antes que nada hacer una oración presentando estos momentos delante del Señor. Padre Santo y Eterno, alabado y bendecido sea tu nombre. En esta hora, oh Dios, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tú has sustentado a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia tú has preparado a tu pueblo para, Señor, enfrentar toda crisis. En este momento, Señor, háblanos a través de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Por eso en esta hora, Dios, Padre, resalta esta palabra en nuestro corazón y deposítalas para que estemos confortados en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, amado, quería que pudiéramos comenzar leyendo la palabra, me pudieran acompañar al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del verso 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, Señor, en este tiempo que la necesitamos. Amados hermanos, estos días han sido tiempos difíciles, como acabé de mencionar. Tiempos difíciles para todos. Y tal vez preguntándonos cómo esta pandemia ha venido, ¿verdad?, ha aparecido de la nada y ha arrodillado a las naciones, ¿verdad? Ha impactado nuestros hogares de alguna forma y ha hecho que nos mantengamos, ¿verdad?, guardados en nuestros hogares, en una cuarentena. Y podemos decir, ¿verdad?, o pensar que por la magnitud del evento hay algo que Dios quiere traernos. Por la magnitud del evento no esperado, podemos decir que a pesar de todo, Dios está en control de todo y que ha permitido que esto acontezca. Así que podemos tal vez pensar que esto es una de las señales del tiempo del fin. No decimos que sea la única señal, pero sí podemos decir que probablemente es una de las señales del tiempo del fin. Y por supuesto, la señal o una de las señales de que Cristo viene pronto. Todas las señales en estos tiempos apuntan a que la venida del Señor está cerca.
Dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, verso 7, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Mientras Jesús describía, me interesa esto, porque mientras Jesús describía esto a sus apóstoles, de estas señales les decía: mirad que nadie os turbéis, no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero esta palabra, no os turbéis, wow. Esta palabra, no os turbéis, impacta profundamente mi vida y mi mente, porque ¿cómo yo puedo estar tranquilo en medio de la crisis? Parece una gran paradoja que tal vez en nuestra mente natural no podemos entender, nuestra mente natural. Si lo que podemos entenderlo, podríamos entenderlo en una mente espiritual. ¿Cómo puedo estar tranquilo en medio del conflicto? ¿Cómo puedo estar tranquilo en medio de una pandemia que cual enemigo invisible amenaza las vidas? La pregunta que debo hacerme es: ¿qué Dios quiere decirme en medio del conflicto? ¿Qué tú me quieres hablar, Señor? Me estaré encerrado tal vez en mi hogar, oyendo las noticias de lo que está ocurriendo en Italia, de las muertes en España, de la debacle que hay en Nueva York, con esta pandemia. Tú, oh Dios, oh Jesús, tú me pides que no se turbe mi corazón. Ciertamente, hermanos, Yahvé tiene algo que decirnos. Dios tiene algo que decirnos. Creo que estas señales no necesariamente son para la humanidad, sino que estas señales más bien son para la iglesia, no en manera de castigo, sino que para el pueblo de Dios pueda discernirlas en las Escrituras, tal como están en las Escrituras. Y la iglesia está llamada a ese discernimiento. Por eso el Señor le decía a los apóstoles: no os turbéis, tranquilos, tengo algo que decirle. No os turbéis, observen las señales. Dice en el libro de San Lucas, capítulo 21, versos 25 al 28. Entonces habrá señales y desfallecimiento en los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Cuando estas cosas acontezcan o comiencen a suceder, dice la palabra: erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amados, impactantes palabras. No es una palabra, la pandemia no es un evento de desesperanza, sino es un evento de esperanza, de que nuestra redención está cerca. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia, amado? La iglesia universal. La iglesia que ha sido llamada a ser pregonero de justicia, a ser sal de la tierra, a ser lumbrera en el mundo. Dios está haciendo, amados, un llamado urgente. Eso pienso. Hay un llamado urgente a la iglesia. En medio de este llamado, Dios nos dice: no os turbéis, pero prepárate a anunciarlo, pueblo. Prepárate a anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, dice la palabra. Así que, amado, hay una responsabilidad
en la mayordomía de llevar la palabra al mundo y en un reconocimiento que en esas señales Dios nos está hablando de que es necesario que nosotros como iglesias confiemos en su voz, confiemos en su misión, pero más que nada confiemos en su misericordia. Dios quiere en esta hora, oh amados, sacar lo mejor de la iglesia. En este tiempo, los templos no están cerrados, pero la iglesia, como muchos han mencionado a través de muchos medios, la iglesia se ha diseminado, la iglesia se ha expandido realmente por el mundo, en cada hogar, en cada oico. La iglesia está realizando su ministerio. Tal vez, amados, antes de todo esto estábamos un poco, y hablo de la Iglesia Universal, un poco lentos a este llamado. Pero Dios en su misericordia nos quiere hacer claro que el evento o las señales son importantes para que la Iglesia tome su posición de liderazgo en medio de un mundo que está atemorizado, que tiene miedo, que está en desesperanza, pero la iglesia no está llamada a estar en desesperanza. Y es aquí, hermanos, que el Señor utiliza unos mecanismos para reforzar su llamado. Y muchas veces ha utilizado a través de las Escrituras las cuarentenas. En las Escrituras Dios utilizó las cuarentenas para sacar lo mejor de su pueblo. Y en ese encerramiento íntimo, Dios puede hablarnos de su voluntad perfecta. Y Dios puede hablarnos de su amor y misericordia para fortalecer nuestra fe en Él. Las cuarentenas, amados, son oportunidades de Dios para hablarnos, pero también es una oportunidad para nosotros buscar de Dios y hallarle. Dios tiene algo que comunicarnos, y esa comunicación está en la visión y su propósito para este tiempo. Y tenemos que prestar oídos, poner oídos en tierra y ver qué nosotros vamos a hacer en medio de los tiempos. Cuando estamos muy ocupados, cuando todas las cosas van bien, a veces resultamos estar un poquito perezosos a esa voz. Y el Señor lo que hace es, mira, me encierro la puerta, voy a cerrar la puerta para hablar contigo. Quiero que entiendas que te estoy hablando. La Escritura nos habla, amados, de algunas señales, o de algunas cuarentenas, mejor dicho, que el Señor ha utilizado para hablarle a hombres claves en su pueblo, para mostrarle y llevar a cabo su propósito a través de ellos. Uno de ellos fue el profeta Elías. Elías, un hombre de Dios, profeta de Dios. Llegó un momento que sintió temor, sintió miedo, sintió temor por su vida. Cuando Jezabel lo sentenció a muerte y estuvo perseguido, y dice la palabra que entró una gran depresión en Elías. Y Elías comenzó a caminar y a esconderse. Y Dios le dijo, mira Elías, ¿qué tú haces? ¿Por qué estás escondido? Y el Señor en su misericordia alimentó a Elías.
Y Elías recobró fuerzas y dice la palabra que caminó 40 días. Esto es un número muy simbólico. Elías caminó con fuerza 40 días hasta llegar al monte de Horeb, al mismo monte donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y allí Dios tenía que hablar a Elías, a un Elías que en un momento dado se sentía derrotado, perseguido y con gran temor. Y allí Dios le habló a Elías. Y Elías todavía estaba un poquito preocupado, y Dios tuvo que trabajar duro con Elías. Pero finalmente el Señor le dice a Elías: Elías, largo camino te resta, Elías. Ahora tienes que ir a ungir al rey de Israel, al nuevo rey de Israel. Y tienes aún que hacer algo más. Tienes que traspasar la unción que yo te he dado a otro profeta llamado Eliseo. Y después que Elías reconoció todo esto e interiorizó este llamado, saliendo de esta cuarentena, y el Dios del cielo hablando desde el monte de Horeb, allí sucedieron cosas grandes. El pueblo de Israel tuvo un nuevo rey y también un nuevo profeta con una unción terrible. Se traspasó los propósitos de Dios para que continuaran hacia adelante y no terminaran con Elías. Porque Dios se renueva tiempo a tiempo en su pueblo y nada quedará quieto y sin concluir hasta que todo sea cumplido, cual sea la adversidad y las situaciones que vayan contra nosotros. Sin duda grandes cosas salen de la cuarentena. Tomemos el caso de Moisés. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 9, verso 11. Al final de los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Oh, amados, grandes cosas. Después que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, allí recibió estas tablas de la ley que han sido, oh amados, la marca, el detalle hacia el mundo de cómo llevar la ley de Dios, cómo llevar la moral, cómo llevar la santidad y cómo llevar la justicia en el mundo. Después que Moisés terminó los 40 días. Y más que nada, llevarle también los propósitos de Dios, de obediencia y santidad a su pueblo. Una de las cuarentenas que más impactaron mi vida, ¿verdad? Mientras estaba realizando este mensaje, fue el de Jesús, la cuarentena de Jesús con sus discípulos. Leíamos en Hechos 1, del 1 al 4, que allí Jesús se le aparece, dice la palabra que Jesús se le apareció a sus discípulos. Y dice que el Señor Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Y qué hizo durante esos 40 días? ¿Llorar? No. Jesús les dice la palabra que estuvo 40 días con sus discípulos hablando acerca del reino de Dios. Jesús estaba fortaleciendo a esos discípulos que iban a ser los que iban a llevar la bandera de la palabra del Señor, los que iban a convertirse en los pregoneros de justicia de ese evangelio eterno que iba a impactar el mundo. Jesús sabía que sus discípulos estaban en una condición difícil. Fíjense, amados, en el libro de Juan,
capítulo 20, el libro de Juan capítulo 20, nos dice claramente la palabra, la condición en que estaban los discípulos cuando Jesús fue a visitarles. El libro de Juan capítulo 20, versos 19 al 21, y quiero leerlo porque es muy interesante. Dice Juan 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermosa palabra, amado. Hay que entender por qué Jesús le dice, recarga a sus discípulos, tengan paz. Y es que Jesús sabía que sus discípulos estaban pasando por una situación muy difícil. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer que los discípulos estaban encerrados. Tenían las ventanas, las puertas, todos encerrados, tenían miedo. Habían pasado por circunstancias de dura adversidad. Habían visto cómo Pedro había traicionado a Jesús, había negado a Jesús, cómo Judas lo había traicionado, cómo Jesús había sido crucificado. Y esa persecución, como había mencionado, de los judíos. La verdad es que los discípulos no estaban pasándola muy bien. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús recarga: tengan paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tengo algo importante que decirles. Decirles del reino de Dios que está con ustedes. Esperen la presencia del Espíritu Santo. Esperen la promesa y ustedes verán cosas grandes. Después de la cuarentena, dice la palabra de estos discípulos, de Jesús con sus discípulos, vino el gran poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Vino un impacto sobrenatural sobre la iglesia del Señor. Y de ahí comenzó la predicación del Evangelio en todo el mundo y en toda nación y lengua. Amado, las cuarentenas no siempre son malas. Las cuarentenas son una gran oportunidad para encontrarnos con Jesús. Es una gran oportunidad para nosotros escuchar qué nos quiere decir el Señor de ese reino, de esa promesa que Él tiene para el mundo y para su pueblo. De las cuarentenas hemos visto que han salido cosas hermosas y grandes propósitos que impactan la historia humana, y nosotros podemos todavía impactar la historia humana a través de la palabra que nos ha dado el Señor. Y yo pregunto en este día, ¿quién quiere ser parte de este movimiento? ¿Quién quiere ser parte de este propósito de Dios? ¿Quién quiere impactar el mundo? ¿Quién quiere realmente ser sal de la tierra, lumbrera en el camino? Ahora es el tiempo de la iglesia prepararse para ese gran avivamiento. Jesús está presto a las puertas, pero hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer y no desmayar. Sino realmente escuchar la voz de Dios. Dios viene hablándonos hace tiempo. Y si queremos ser parte de la historia, hay que escuchar a Jesús de la misma manera que los discípulos en esos 40 días
escucharon de las palabras del reino de Dios y creyeron la promesa del Señor cuando el Señor los envió al aposento alto. Y allí fueron estremecidos aquellos corazones, donde lenguas de fuego impactaron la vida de aquellos hombres y mujeres que no tuvieron otra cosa que decir: esto que está pasando en nuestra vida es algo grande, tenemos que llevarlo hacia adelante. La iglesia está llamada en este tiempo a ser lumbrera y pregoneros de justicia. Esperamos, amados, que tú y yo seamos parte de esta historia. Dios nos está hablando y nosotros tenemos el deber de escuchar su voz. Que en este día Dios te bendiga, que en este día Dios te guarde, que en este día Dios traiga bendición a tu casa y a tu vida, y que en este día nos encontremos con nuestro Dios. Bendiciones a todos. Paz a la iglesia del Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
Sabemos, amado, que el Señor ha ministrado a tu corazón y que la palabra que has escuchado ha llegado a lo más profundo de tu ser. Eso es así porque Dios te ama, porque Dios desea que tú le conozcas, porque Él desea que tú tengas paz. Por eso en este momento queremos hacer una oración por ti y te invitamos para que te unas a nosotros, cierres tus ojos y confíes en este momento todo tu ser y toda tu vida en las manos del Señor. Ora con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta noche preciosa, en este día especial de reposo, en el cual tú de manera poderosa, Señor, sabemos que has hablado, ministrado y has, oh Padre mío, tocado los corazones. Te pedimos que a los que están enfermos en esta hora, la sanidad que viene de ti, toque sus cuerpos, Señor, que el gozo que viene de ti llene cada corazón y que cada vida reciba el toque especial de tu Santo Espíritu, conforme, Señor, tú lo has enviado para gloria de tu nombre, porque para esta hora, Señor, tú has separado este espacio para bendecir, sanar, libertar, confortar a cada uno de los oyentes. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos, amado, para que estés pendiente en el día de mañana, sábado, desde las 10 de la mañana, una nueva transmisión. Vamos a presentarte para que el Señor continúe bendiciéndote y hablándote. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. I see